Como tantas veces convocamos para escuchar su palabra en la mañana del Coffee Break aquí en Radio High a Ángel Mas de ACOM. Ellos hacen una tarea fantástica en España combatiendo el boicot, especialmente el boicot y el antisemitismo allí. No está en España ahora, me dijeron que está en el Reino Unido. Le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. ¿Cómo está? Dani Salzman lo saluda. ¿Qué tal? Bien. Un saludo. Hay algunos temas que queríamos que nos ayudara a comprender, a pensar. El primero tiene que ver con la visita de un eurodiputado del partido Unidas Podemos. Hablo de Manuel Pineda, que estuvo de visita hablando con, entre otros, un miembro de la organización terrorista del Frente para la Liberación de Palestina. Hablamos de Shakshir. Bueno, ¿quién es este personaje? ¿Cuál es la actitud del gobierno español ahora que Podemos y algunos de sus miembros están directamente en el gobierno? Bueno, este personaje es bien conocido desde hace muchos años. Ha sido uno de los mayores promotores del boicot antisemita que hemos sufrido y venimos sufriendo en España por mociones patrocinadas por grupos del BDS, todos ellos de la órbita del partido político Unidas Podemos. Este personaje participó, fomentó, apoyó las famosas flotillas, sobre todo la primera, que tuvo un resultado tan violento y tan lamentable, con una provocación y una violencia inusitada contra los soldados israelíes que fueron a imponer el bloqueo legal que existía sobre Gaza. Y este personaje, que viene de las tramas más oscuras, con esos vínculos que observamos con grupos terroristas y con un extremismo feroz, en las listas de Unidas Podemos para el Parlamento Europeo, nada menos, tuvo una posición prominente en esa lista y por lo tanto salió elegido como parlamentario en el Parlamento Europeo, eurodiputado, algo tremendo. Y si usted me pregunta, por tanto, cuál es la situación ahora mismo con el gobierno de España, pues le diré que este es el tipo de personajes, es el paradigma de lo que es Unidas Podemos, sobre todo en relación a los temas que a nosotros nos importan, que es Israel y la lucha contra el antisemitismo. Esto demuestra, primero, que un líder de Unidas Podemos no solo tiene una posición más o menos teórica, más o menos intelectual sobre el tema de Israel y sobre el tema del hostigamiento a Israel, sino una posición práctica, violenta, con contactos directos, con contactos de primera mano de colaboración con grupos terroristas. Y esta es un representante muy senior, muy destacado de ese grupo político, que resulta que además es socio del gobierno socialcomunista que gobierna España y es uno de los líderes del partido al que pertenece el vicepresidente del gobierno de España, Pablo Iglesias. Ahora, Ángel, queda claro que ese matrimonio es un matrimonio por conveniencia, que necesitaban hacerlo para obtener la posibilidad de llegar al gobierno, pero dentro del gobierno y una vez ya establecido, ¿no hay ninguna voz del PSOE que se oponga o que se diferencie de los dichos o de las actitudes de Unidas Podemos? Vamos a ver, el PSOE es un partido, como siempre decimos, de una larga tradición en España, que tiene como todos los grandes partidos, pues tiene sus diferentes facciones y sus diferentes, sensibilidades. Desde luego la sensibilidad que está hoy en el gobierno, pues es la sensibilidad que ha sido capaz de llegar a un acuerdo con este grupo extremista como es Unidas Podemos, recordemos, financiado por Irán y por la narcodictadura chavista y por la dictadura narco también de Evo Morales, todo esto probado, ¿no?
bueno, pues han llegado a un acuerdo con él, pero a mí me gustaría destacar para los oyentes una circunstancia que evidencia la posición del Partido Socialista. Digo, la posición del Partido Socialista está en el gobierno en este momento. Hace unos días, uno de los secretarios de Estado de la facción de Unidas Podemos recibió en su despacho a una representante del Frente Polisario, de los independentistas saharauis, y mandó una serie de tweets más o menos en apoyo. Esta persona no era ninguna terrorista, no era nada parecido, y los tweets eran buenos, de apoyo en general a lo que representa el Frente Polisario. Fue inmediatamente desautorizado por el Ministerio de Exteriores español, del gobierno que preside Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Se le hizo que retirara los tweets. Francamente, una reacción muy potente por la posible ofensa que eso podría constituir al Reino de Marruecos. Sin embargo, aquí asistimos a una situación donde un alto cargo de Unidas Podemos no es que es que se sienta con unos terroristas y aprovecha una visita a Israel para fomentar no ya el hostigamiento, sino la desaparición del Estado judío. Y estamos esperando todavía que un miembro del gobierno, del PSOE o de quien fuera, salga a desautorizar y a básicamente criticar esta barbaridad que es completamente inaceptable. En este doble rasero de la mayoría socialista del gobierno de España frente a una ofensa a Marruecos y un apoyo explícito a los terroristas palestinos, ahí es donde se evidencia cuál es la verdadera alma del PSOE que está en el gobierno con respecto a los temas que se refieren a Israel y a los judíos que lo apoyamos. Ángel, ¿cómo puede desarrollarse una relación entre países de manera seria si encabeza prácticamente ese gobierno, hablamos de un vicepresidente, un grupo que aboga por la desaparición del otro? Lo digo porque ¿cómo son hoy las relaciones entre España e Israel, siendo que no estamos hablando de un partido o de un grupo que opina que la solución al Medio Oriente tiene que ser esta o la otra? Estamos hablando de gente que piensa que Israel no tiene ningún derecho a existir. No, claro, porque vamos a ver, ellos siempre van a usar eufemismos. Ellos nunca van a hablar abiertamente de cuáles son sus verdaderas intenciones, pero utilizan eufemismos. Nos adherimos al movimiento BDS. Ah, qué bonito, ¿no? De esto que es sobre derechos humanos o sobre... No, movimiento BDS, cuando uno lee sus principios, hablan abiertamente en sus declaraciones, en sus digamos documentos, pero también en las declaraciones de sus líderes, hablan abiertamente de la desaparición de Israel. Y esto es a lo que se adhiere el partido del gobierno, el partido socio del gobierno. Por lo tanto, ¿cómo pueden ser las relaciones entre dos países cuando el socio del gobierno, uno de los partidos socios del gobierno, aboga por estas cosas? Pues yo diría que muy difíciles, y que no mirar esta dificultad a los ojos no la va a hacer desaparecer, y poner paños calientes o buscar, como digo, eufemismos para describirla, solo puede agravar la situación. Yo creo que los españoles tenemos una obligación de denunciar esta posición de nuestro propio gobierno, y desde luego comprender que el gobierno de Israel, pues cuando ponga estas circunstancias inaceptables encima de la mesa, pues está, como digo, defendiendo una postura que es completamente comprensible. Hay claramente una asimetría entre la lealtad de buen socio y buen aliado que demuestra Israel con España y las permanentes provocaciones que sufre Israel de representantes electos españoles, o incluso diría
del propio gobierno, cuando el otro día también el gobierno de España, con todo lo que estaba pasando de los cohetes, los misiles que estaban cayendo sobre Israel desde Gaza por la yihad islámica y tal, el único comunicado oficial que hace es para criticar, para condenar en términos muy duros la aprobación de la construcción de unas viviendas adicionales en poblaciones judías en territorios disputados. Esta asimetría es completamente inaceptable, pero es la que llevamos viviendo desde hace muchos años. Ángel, como siempre, agradecemos el tiempo y la claridad para explicarnos. Nosotros seguiremos en contacto. Hay muchísimos más temas y lamentablemente España está en el ojo de muchas de esas tormentas. Lo hemos visto ahora a propósito de los carnavales. Hay montones de temas, los vamos siguiendo y bueno, serán objeto de alguna charla en los próximos días. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo a todos. Ángel Mas de ACOM nos estaba contando cómo están las cosas en Israel. Él en este caso está en el Reino Unido.